Pues hoy tocamos muchos temas importantes y espero que también interesantes. Nos invitan a reflexionar sobre lo que es el verdadero significado de la autoestima versus el orgullo mundano, cuál es el significado de la felicidad genuina, espiritual, versus el disfrute o el placer mundano, entre otras cosas. Any doubts? Any questions? Tenía que yo tener una lista de preguntas para vosotros. Pues me alegro que haya quedado todo tan claro. Yo tenía alguna duda, pero con vuestra confianza ya me animo más. Lo más difícil, yo creo, es ser honesto con uno mismo. Es difícil. Es difícil ver todo lo que está descubriendo aquí Shantideva, dentro de nosotros, momento a momento. Cuando estamos cayendo en el orgullo, cuando somos víctimas de las aflicciones, cuando estamos de alguna manera desarrollando este autosabotaje, donde nosotros mismos nos defraudamos, diciendo yo no sirvo, yo no valgo, yo no soy capaz. Entonces descubrir, ser honesto con uno mismo, simplemente saber lo que está transcurriendo dentro de nosotros, eso ya es un gran logro. Solo verlo ya elimina gran parte de la influencia que tiene sobre nosotros. Muy importante. Y también tocamos un tema muy importante, que es la relación, ¿se dice exclusiva?, entre el orgullo y la autoestima. Los dos no pueden coexistir. El orgullo necesariamente desemboca, da lugar o genera aflicciones mentales y esta sensación pura y sana, descubrir nuestro potencial, tener fe en nuestra capacidad, elimina la necesidad de destacarnos, de llamar la atención, de ser más importantes que los demás, de competir con los demás. Cuando uno ya sabe lo que vale, entonces ya no necesita que alguien allá afuera lo confirme, ¿no? Ya uno tiene toda la certeza. Pueden estar todos contra de ti, burlándote de ti, tomando provecho de ti, pero no hay nadie que te pueda robar lo que tú ya sabes, has descubierto por ti misma. Entonces eso es muy importante. Y al no tener esa autoestima, a no descubrir ese potencial inherentemente, se crea un hueco que tenemos que llenar, aunque sea de una manera torpe y desesperada, por este orgullo. Mira, si yo no sé que valgo, entonces tengo que confirmarlo. Tengo que buscar alguna manera, ¿no?, de confirmarlo. Tengo que ser mejor que alguien en algo. Tengo que adueñarme de algo. Buscamos garantías. Entonces, las personas que más arrogantes son, quieren decir que son justo las personas que menos creen en su capacidad. Son las que menos se autovaloran. Eso está relacionado, ¿no? En la medida que nos despreciamos, en esa medida tenemos que externamente manifestar orgullo, importancia. Y en la medida que nos autovaloramos, en esa misma medida menos necesitados estamos de recibir confirmación, valorización de afuera. ¿Tiene sentido? Entonces,
De esa manera nos podemos definir. Es como un termómetro. Podemos discernir en dónde nos encontramos. Si nos sentimos muy amenazados, cuando alguien nos desprecia o nos ignora, eso quiere decir que no tenemos mucha fe en nuestro valor, en nuestra importancia. Si alguien se burla, nos ignora, nos desprecia y nosotros es como si estuvieran hablando ruso, no entendemos, no nos afecta, entonces eso quiere decir que ya somos autónomos, que ya tenemos nuestro propio valor, energía independiente. ¿Tiene sentido? Lo más difícil. Entonces aquí Shantideva lo divide en tres partes, ¿te acuerdas? Primero es la autoestima de poder superar la sombra interna, las aflicciones, los patrones negativos. Tenemos que creer que tenemos el poder y la capacidad de mejorar. Después, el potencial de crecer y mejorar, de lograr hasta la iluminación. Tenemos que creer en la capacidad de desarrollo espiritual. Y después la capacidad de ayudar a otros, contribuir al mundo, mejorar la vida de otras personas. Por lo menos lo podemos definir en esas tres maneras, que coincide mucho con la psicología moderna, ¿no? La psicología moderna habla de dos tipos de autoestima, la autovalorización y la capacidad que tenemos, cuánta capacidad tenemos y cómo nos autovaloramos. Y aquí Shantideva hace lo mismo, pero lo contextualiza, ¿no? Queriendo decir nuestra capacidad de ayudar a otros y nuestra valorización de lograr la perfección. Y la tercera que agrega Shantideva es la habilidad de eliminar las aflicciones. Esa ya solo es difícil, ¿no? Porque son tan recurrentes las aflicciones y justo cuando piensas, oh, he dominado mi ira, surge de nuevo, de sorpresas, ¿no? Cuando lo menos esperabas. Cuando la azafata dice, cámbiate de asiento. Oh, ¿por qué yo? Este es mi asiento. ¿Por qué me tengo que cambiar yo? Lo difícil es combatir esto. O sea, yo entiendo perfectamente lo que dices, pero lo difícil, vamos, me siento prácticamente incapaz de lograrlo. Pues esa es la lucha. Tenemos que sentirnos capaz. Si No no, sé muy bien qué armas habría que de superar, o sea, de autoestimarse. Sé que es lo que hay que hacer, ¿no? Pero que para mí es muy difícil. sí. No hay suficiente voluntad o conocimiento, no sé, Sí. de autoestimarme. Entonces, Como que sé que sería la solución. tenemos que sacar de nuestro vocabulario dos cosas. Una es la palabra difícil y la otra me apetece. No me apetece, me apetece. Tan dañino esas palabras. Entonces, difícil es, como se dice, válido, se puede usar cuando hay dos opciones. Es más difícil subir las escaleras que usar el ascensor, ¿no? Pero si solo hay escaleras, ¿no? Si vives en un cuarto piso en Madrid, ¿no? Y solo hay escaleras, ¿por qué decir que es difícil subir? Es ridículo, ¿no? Es lo único que hay que hacer. Entonces, la única manera de encontrar la verdad es eliminando estas patrones, aflicciones, egocentrismo y ego. Y punto. Lo bueno es que toda la energía, empeño que invertimos trae beneficio, a diferencia de perseguir formas de gratificación inmediata, que nos distraen de nuestro malestar, pero no atienden las causas. Embarajan los síntomas. Entonces lo bueno de trabajar espiritualmente,
aunque sea meditar 20 minutos, ese esfuerzo, esa energía, tiene su impacto. Podemos debatir sobre cuánto impacto, ¿no? Pero tiene que tener su impacto. Nada se desperdicia. Nos mejora, nos ayuda, nos acerca a la felicidad. Entonces, la única pregunta que nos debemos hacer, ¿cuál es el próximo paso? No puedo dar el salto cuántico, iluminarme mañana, salto cuántico y dejar atrás una vez y por todas mis aflicciones, pero sí puedo exigir de mí dar un paso hacia esa dirección. Eso se puede y eso trae beneficio. Uh-huh. Uh-huh. Muy bien. El presente es el arma principal, pero también hay que contemplar. O sea, estas 4 ingredientes del entusiasmo son cosas que tenemos que trabajar dentro. Queriendo decir, tenemos que contemplar nuestro potencial. Estudiarlo, meditarlo, creerlo, ¿no? Cultivar ese valor, esa energía, cultivar la alegría, ¿no? Elegir una y otra vez tener un estado de ánimo positivo. Parece loco, pero la felicidad es una elección. No viene de afuera. La de afuera es tóxica. Nos deja embarrados. Muy bien. Entonces, muy bien. Y entonces, la última pregunta, ya que dimos tantas, después hacemos una meditación. Pues yo quería preguntar sobre lo que ha comentado de cómo perfeccionar una paramita, que había 11 características o 11 pasos, algo así. Ha comentado que uno de ellos es no esperar el resultado, ¿no? Y un poco sobre la pregunta de la semana pasada, yo entiendo que la motivación o la intención o la aspiración con la que se comienza algo, la aspiración que tiene uno, la motivación que inicia una acción para conseguir algo, ya de alguna forma tiene un fin en la mente, ¿no? Sí que creo yo que hay algo que te motiva para llegar a alcanzarlo. Y usted acaba de comentar que para perfeccionar una paramita no tienes que esperar el reconocimiento, no, o sea, hacer las cosas sin esperar recibir nada a cambio y comenzar sin esperar tener el resultado, sino simplemente enfrascarse en el presente. No sé si me puede clarificar un poco esto. Muy bien. Entonces, espero que hayan Gracias. entendido la pregunta. Entonces, para que una virtud cualifique como una paramita, que es la perfección o la virtud trascendental, tiene que tener 11 cualidades, que no podemos ver todas ahora, pero la más importante de ellas es estar libres de las 3 esferas, la noción de sujeto, la noción de objeto y la noción de verbo. O sea, en el caso de meditadores, el meditador, el que medita y el objeto de meditación. En el caso de generosidad es el que es generoso, el que recibe y este acto de generosidad o el anillo de oro que estás regalando. Entonces, si otras de las cualidades son no buscar una recompensa propia, ¿no? Y no querer estar interesado en el resultado, ¿de qué manera podemos tener una aspiración, verdad? Entonces Shantideva dice en el primer capítulo que vimos, cuando introduce bodhicitta, que bodhicitta es el único deseo permisible. ¿Os acordáis? Porque es el único deseo que se purifica por sí solo, ¿no? Ya que no tiene ningún residuo egoísta, ¿no? Se purifica por sí solo. O sea, el propósito de lograr la iluminación de todos los seres no tiene ningún, como se dice, residuo egoísta de beneficiarnos personalmente. Entonces nos lleva hacia la iluminación sin crear ningún obstáculo. Pero también tenemos que distinguir entre plan, meta, ¿no?
logros, expectativas sanas y no sanas. Y la diferencia está en la palabra apego. Hoy estamos aquí reunidos gracias a expectativas. ¿Vale la pena subir esta montaña? Es el viernes por la noche, acá hay mucho viento, porque vamos a escuchar algo interesante y vamos a hacer una meditación. Eso es una expectativa. Y solo se convierte dañina si nos apegamos a ellas. Apegamos quiere decir si cristalizamos el efecto a tal punto que crea dependencias. Solo si la Marinchen termina ahora voy a estar feliz. Si se alarga demasiado me voy a enfadar. Si no toca este tema, si no hacemos una meditación, me voy a enfadar, ¿no? O sea, si nosotros planeamos un viaje a la India, tenemos que tener una reserva en un hotel. Tenemos que tener un itinerario, ¿no?, de los días que vamos a viajar. Pero al mismo tiempo tenemos que tener cierta flexibilidad, mente abierta de acomodarnos, ¿no?, especialmente en la India, de que algo puede modificarse, ¿no? ¿Captan esa idea? Entonces podemos hacer un plan muy específico, como cuando es un plan de un edificio, casi centímetro por milímetro, todo está definido. Pero igual tenemos que hacerlo sin apego. Como el ejemplo de ese monasterio que lo diseñó un arquitecto zen, está en la capital de Katmandú, y él estuvo ahí cuando se construía. De repente empiezan a hacer la muralla externa y había un bello viejo pino. Entonces el arquitecto decidió entrar para adentro y esquivar el pino. ¿No? Pero otra persona con la mente cerrada, no, el plano dice recto, 20 metros, hay que tirar abajo el pino, ¿verdad? Entonces nosotros podemos tener expectativas sin depender de ellas, sin apego, ¿no? Eso es muy importante. Y cuando aquí habla de aspiración, está hablando de la aspiración de bodhicitta, de querer lograr la iluminación de todos los seres. Muy importante. Entonces esto es otra cosa que podemos poner para los deberes, contemplar lo que es apego, cómo tener expectativas, planes, metas, objetivos sin apegos. Muy interesante. Que sean eficaces, ¿no?, y al mismo tiempo que no nos encierren, que no nos atrapen. Entonces, con esto concluimos este capítulo del entusiasmo. El próximo capítulo será la meditación, uno de los más importantes de este texto.